Saludos, bienvenidos a una clase más de matemáticas de noveno grado. Estamos trabajando en la unidad 1, polinomios, pero ya hoy ingresamos a lo que es la lección 2, productos notables. Y el día de hoy vamos a trabajar en lo que es la sección 1 y la sección 2. O sea que vamos a trabajar en productos de binomios con término común. Y trabajaremos también en lo que es el cuadrado de la suma o diferencia de dos monomios. Recuerden que todo esto lo estamos relacionando con polinomios. Estamos trabajando con expresiones algebraicas. Entonces, si tomamos la primera sección, que nos habla del producto de binomios con término común, vamos a ver el primer ejemplo, donde se nos dice, encuentre el número que va en la casilla. Podemos observar, si vemos aquí, lo que tengo es pues un producto. Tengo un producto, significa que pues yo debería de resolver este producto, así como lo vimos en las clases anteriores. El primer término va a multiplicar a ambos y también el segundo término va a multiplicar a ambos, el segundo factor, de esa forma. Pero igual, si hablamos en este caso, de productos notables, vamos a decir que estos son productos notables, porque al final, pues con lo que es una fórmula general podemos desarrollarlos. Entonces, si observamos la solución, lo que les mencionaba, para el inciso A, efectuamos la multiplicación de x, multiplica a ambos términos, al igual que el 2 multiplica a ambos términos. Entonces, al efectuar esta multiplicación, tengo x por x, me genera un x a la 2, x por 3 más 3x, voy con el segundo, 2 por x, 2x, y 2 por 3 obtenemos 6. Y en este caso recordemos que aquí tengo términos semejantes. Estos dos términos son semejantes. Por lo tanto, son semejantes, yo debo de efectuar la operación, en este caso suma. 3 más 2 me da como resultado 5x. Entonces al final obtengo esta expresión de este producto, obtengo como resultado esta expresión. Ahora bien, si nosotros observamos aquí, observemos detalladamente, podemos visualizar, que yo lo que efectúo, voy a tomar aquí, si yo efectúo la suma de este término más este término, me da como resultado el 5. O sea que me origina como resultado este número que está en el centro. Y si efectúo el producto de estos mismos dos números, obtengo como resultado el último dato, 6. Vamos a observar. O sea que ya vamos generando lo que es un producto notable en este caso. Veamos el inciso B. En el inciso B igual, efectúo la multiplicación. X por x, x a la 2, x por 3, 3x, ¿ya? Luego menos 2 por x, menos 2x, y menos 2 por 3, menos 6. Igual reduzco términos semejantes, observen. 3 menos 2 es igual a 1. Recuerden que aquí ese 1, en cualquier variable x por ejemplo, si no me aparece un número, ya sé que el coeficiente es 1. No es necesario escribirlo. Y de esta forma obtengo como resultado esta expresión al efectuar este producto. Ahora bien, analicemos la otra parte. Ustedes observan aquí, pues aquí obtengo lo que es negativo 2 y positivo 3. Al efectuar la suma de estos dos, obtengo como resultado positivo 1, que es el término que está, el coeficiente que está en el término del centro. Recuerden que aquí son de diferentes signos, hay que restarlos y colocar el signo del número de mayor valor absoluto. En este otro caso, si efectúo el producto de ambos, menos por más es menos y 2 por 3 es 6. Obtengo el tercer término. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar con eso? El producto resultante es un trinomio, o sea, son tres términos. Son tres términos los que me resultan. Es un trinomio, miren, es un trinomio.
el coeficiente del segundo término es la suma de dos números, ¿ya? De los dos números que tengo aquí, es la suma. Y el tercer término es el producto de esos mismos números. Observen, es el producto de esos mismos números. Entonces, ¿qué significa esta? Viene la fórmula general, producto de binomios con término común. O sea, para poder desarrollar este tipo de expresión, yo lo único que voy a hacer es que, ojo aquí, voy a multiplicar el primer término por el primer término. Luego voy a sumar los segundos términos y voy a colocar la misma variable, la variable que me acompaña. Más voy a efectuar la multiplicación de los segundos términos en este caso. Entonces, si nosotros visualizamos, regresar aquí, visualizamos esta parte. Voy a borrar un poquito esto para que analicemos los otros incisos, el inciso C y el inciso D, aplicando ya esta fórmula. Entonces, ¿qué sucede en el caso del inciso C? Recuerden que el coeficiente del término del centro va a ser igual a la suma de estos dos términos, o sea, 2. Estaríamos hablando de positivo 2 más 3 más negativo 3. O sea que aquí efectúo una resta, por lo tanto aquí lo que me va a quedar es un menos, ¿ya? Un menos en este caso, ¿ya? Un menos. Y en el último caso, al efectuar la multiplicación de ambos, o sea 2 por negativo 3, entonces lo que voy a obtener va a ser un negativo 6. O sea que esta expresión ya desarrollada me quedaría como x a la 2, ojo aquí, x a la 2 menos x más por menos 6. Esa sería la expresión que yo obtendría. En el caso, por ejemplo, del inciso D, aplica lo mismo. Recuerden que hay que sumar para encontrar el coeficiente. O sea que en este caso sería menos 2 más menos 3. Como son de igual signo, se pueden sumar. Menos 2 más menos 3. Entonces 2 más 3, 5. Negativo 5. Negativo 5. Y el tercer término se multiplican, menos por menos más, 2 por 3, 6, o sea, positivo 6. ¿Qué significa entonces? ¿Qué obtengo aquí? Obtengo la expresión x a la 2 más por menos 5x más 6. De esta forma obtengo esa expresión, que más adelante lo vamos a relacionar con lo que es también los métodos de factorización. ¿Ya? Entonces recordemos esta fórmula general. Para poder el producto de binomios, recuerden que son binomios, significa dos términos, es igual a el primer término a elevado, o sea, multiplicado entre sí. Luego se suman los segundos términos y se coloca la misma variable, y más la multiplicación de los segundos términos en este caso. Y tenemos lo que es producto de binomios con término común. Ahora sí, avanzamos. Vamos a borrar esta parte y veamos este otro ejemplo. Miren lo que me dice por acá. Desarrolle los siguientes productos. Ojo aquí, productos, observen. Recuerden que desde que me dice productos se está refiriendo que es una multiplicación. Ya es un sinónimo de multiplicación, producto. Entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer para desarrollar? Perfecto.
Ustedes recuerdan lo que tenemos aquí en esta expresión es como que yo tenga este producto. O sea, es como cuando tengo, por ejemplo, 2 a la 2. Que esto es igual a 2 por 2. ¿Ya? De esa manera. O que tenga 3 a la 2. Que esto es igual a 3 por 3. ¿Ya? 3 por 3. Entonces, en este caso, lo mismo sucede aquí. Tengo x más 2 elevado al cuadrado. Entonces, lo que yo tengo es un producto. Es un producto. ¿Ya? Entonces, en este caso, si lo vemos desde este punto de vista, prácticamente, ¿qué sucede? ¿Cómo desarrollar esta expresión? Entonces, si ustedes observan, a más a es igual a 2a y a por a es igual a la 2. O sea, estamos desarrollándolo en base a lo anterior. En base a lo anterior. ¿Por qué en base a lo anterior? Porque recuerden que lo anterior me decía que al tener este producto, pues la primera variable me queda elevado al cuadrado. Luego voy a efectuar una suma de las dos con la variable que acompaña. Y luego, pues puedo efectuar el producto de las dos. Ahora bien, ¿qué sucede? Miremos el inciso B también, porque de aquí vamos a generar lo que es otra fórmula también. Si observamos en el inciso B, de igual manera me genera un producto. Aquí hay algo diferente, ¿ok? Esta es una suma, que es lo que me habla aquí, suma. Y por aquí tengo una diferencia, que es lo que me dice aquí, diferencia. Entonces ya en la diferencia, si ustedes observan, pues estoy efectuando lo mismo. La suma de los segundos términos y la multiplicación de los segundos términos para originar el tercer término. Así como estábamos trabajando en el producto de dos binomios con término común. Obteniendo entonces, observen, ya los primeros términos los multiplico entre sí. Luego la suma de los segundos términos. Y luego la multiplicación de los segundos términos. Pero ¿qué sucede? Yo puedo obtener y llegar a una conclusión diferente. Y es que el cuadrado de la suma de dos monomios es igual a ¿qué? Aquí donde quiero que nos concentremos. Nos centremos. El primer término al cuadrado más 2 por el primer término por el segundo, podemos decirlo así, más el segundo término al cuadrado. En el caso del cuadrado de la diferencia de dos monomios, la resta va a ser igual al primer término al cuadrado menos 2, este 2 ya está dado en la fórmula, por el primero por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Esa es la mejor forma para poder aprendernos lo que es este tipo de fórmulas. Entonces, si ustedes observan aquí, ¿cuál es lo que distingue uno de otro? Este signo menos que va. De ahí se sigue el mismo procedimiento. Primer término al cuadrado, menos 2 por el primero por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Entonces, con esa fórmula yo puedo resolver algunos ejercicios. Vamos a visualizar algunos ejercicios entonces. Pero ya agrego la fórmula para que la tengamos en cuenta y la tengamos presente. Miremos ese caso. Si ustedes observan ahí, lo que yo tengo es, pues, prácticamente dos productos notables ahí. Dos productos notables. En primera instancia tengo el cuadrado de la suma de dos términos o de dos monomios, que es la misma expresión. Y tengo el cuadrado de la diferencia de dos términos. Entonces, si nosotros nos basamos en la fórmula, ojo aquí, observen, esta es la parte que me interesa. Lo que se lleva a cabo aquí es una multiplicación, donde basándonos en la fórmula, elevo el primer término al cuadrado, más 2 por la multiplicación de los dos términos. Ya este 2 viene dado en la fórmula. ¿Ok? Este 2 ya viene dado. 2 por la multiplicación de los dos términos, más el segundo término al cuadrado. Eso es lo que me está indicando la fórmula.
Entonces, al desarrollar esto, veamos, ojo aquí, que es lo que me interesa, miren. Si ustedes observan, esta es la fórmula prácticamente, ¿ya? Lo que tenemos por aquí. Entonces lo que me dice que, ojo, yo me relaciono con los datos y yo digo que X, pues el valor de X, que A tiene valor de 5 y de esa manera yo resuelvo, miren. Ahora bien, si desarrollamos ya esta expresión, ¿qué tendríamos? Bueno, X a la 2. 2 por 5 estamos hablando de 10. Copiamos la variable y 5 a la 2 es igual a 25. Entonces de esta forma resuelvo esta expresión. Ahora bien, veamos el inciso B. Miren el inciso B, lo que obtengo ya es el cuadrado de la diferencia de dos términos. Entonces igual voy a aplicar la fórmula. El primer término lo voy a elevar al cuadrado. Menos, porque es una diferencia, 2 por la multiplicación de ambos términos. Más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a obtener como resultado? Primer término al cuadrado, menos 2 por 3, 6, 6x. Y el segundo término al cuadrado, que sería 3 por 3, estaríamos hablando de 9. En ese caso. Quiero que analicemos este porque tiene un poquito de diferencia. ¿En qué sentido? Bueno, la diferencia aquí es que si ustedes observen, ya el segundo término me trae un coeficiente. Me trae variable y me trae coeficiente. No es como en estos casos, que en estos casos, pues el segundo término solo es una constante, un número. Un número. En este caso, pues lo especial es que el segundo término me trae variable y me trae un coeficiente. Entonces, si lo vamos a resolver, obviamente vamos a aplicar el mismo proceso de la fórmula. Entonces, ¿qué voy a tener? Observemos aquí, me interesa que manejemos esto. Aplicando la fórmula obtengo que el primer término lo elevo al cuadrado. ¿Ya? El primer término lo elevo al cuadrado. Ojo, 2, este 2 ya está dado. Este 2 ya viene en la fórmula. ¿Ok? 2 por el primero y por el segundo, miren. Por el primero y por el segundo término. Ya, el 2 por el primero y por el segundo término. Más el segundo término también lo elevo al cuadrado. O sea, estoy llevando a cabo, estoy resolviendo en base a esta fórmula. En base a esa fórmula. Entonces, al resolver esta parte, ¿qué voy a obtener? El primer término al cuadrado, o sea, a la 2. Aquí en este caso, pues puedo efectuar la multiplicación de los números. 2 por 4, 8. Las variables, como son distintas, solamente las voy a copiar. Porque son distintas. Y en este caso, pues este 2 multiplica todo, o está elevando todo lo que está dentro de paréntesis. O sea, 4 a la 2 es 16. Y n a la 2 es igual a n a la 2. ¿Ya? Queda expresado en ese caso. Entonces, si observamos en conclusión, observen esta fórmula en general. Me gusta más de esta forma, no con la X, sino de esta forma me gusta más porque yo siempre me gusta enseñarla y decir, en este caso, en este producto notable, que es el cuadrado de la suma de dos términos, el primer término va elevado al cuadrado, más 2 por el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Esa es la fórmula. ¿Qué significa? Que si tengo la diferencia, que sería prácticamente a menos b, esto elevado a la 2, entonces lo único que me va a modificar es este signo. O sea que el primer término también lo voy a elevar al cuadrado, menos, porque estoy trabajando con menos, 2 que ya viene dado en la fórmula, por el primer término, por el segundo término, más el segundo término al cuadrado, que en este caso sería el b. Entonces lo único que yo debo de visualizar aquí es que la expresión que se me dé, por ejemplo, y menos 4, por decir así, esta expresión elevada a la 2, ¿ya? Lo único que yo voy a resolver entonces sería el primer término al cuadrado, o sea, y a la 2.
menos, porque estoy hablando menos, 2 por el primer término por el segundo, o sea, vamos a dejarlo expresado, 2 por y por 4. Ojo, aquí no tomamos signo. Fijan, no tomamos el signo, solo tomamos el término. Más el segundo término al cuadrado, que sería el 4 lo elevamos a la 2. ¿Qué obtengo aquí entonces? Y a la 2, estamos hablando que es igual a y a la 2. Vamos a colocarlo como por aquí. Y a la 2. Menos 2 por 4, 8, 8y. Más 4 a la 2, que es decir 4 por 4, o sea 16. Y de esa forma estoy desarrollando este producto notable, que es el cuadrado de la diferencia de dos términos. Entonces, esa es la forma como vamos a trabajar en esto de los productos notables. En la clase de hoy pues analizamos lo que es el producto de dos monomios con término común, el cuadrado de la suma o diferencia de dos términos. Analicen el video para comprender a plenitud, porque esto de los productos notables sí debemos de manejarlos, porque más adelante ya en décimo grado es algo básico para poder comprender el álgebra en su plenitud. Un saludo y nos escuchamos en la próxima clase.